Tiene ahora la palabra Carmen Álvarez con la conferencia que lleva por título Crisis de identidad y diferencia sexual. Gracias. Agradezco en primer lugar a la Diócesis de Alcalá, en la persona de don Juan Antonio, la invitación a participar y mi felicitación por esta iniciativa del Congreso. Agradezco también a la Fundación Veritas Amoris pues, la misma invitación a participar en esta ocasión. Y agradezco en tercer lugar a todos los maestros grandes que estáis aquí, don Livio Melino, don Juan Pérez Soba, don José Granados y otros que no están aquí, el haber recibido un legado de Juan Pablo II tan rico, tan fecundo, haberlo enriquecido, haberlo recreado y haberlo traído hasta este momento para relanzarlo con seguramente muchísima mayor fecundidad y novedad. Bueno, esto era un deber del corazón, hablando del corazón. El título de la ponencia, el tema que se me ha encomendado es Crisis de identidad y diferencia sexual. Hace unos meses escuchaba a dos científicos que hablaban sobre las posibles amenazas derivadas del uso indiscriminado de las neurotecnologías. En concreto, se referían al reciente debate en torno a la propuesta de introducir los neuroderechos en los tratados internacionales y en las constituciones de los países. Entre estos nuevos derechos humanos mencionaban el derecho a la propia identidad personal y, apurando un poco más, el derecho a la privacidad e integridad mental. ¿Es ético resetear o manipular el cerebro?, se preguntaban. ¿Es ético que te sustraigan tu identidad personal traspasando todos los datos y la información de tu cerebro a un ordenador para poder así manipular tu identidad? Es encomiable, sin duda, que estos científicos se plantearan así, sin tapujos, la eticidad de los experimentos que se están realizando ya en el campo de la biotecnología. Pero creo que la cuestión tiene además un enorme calado antropológico. En realidad, creo que habría que preguntarse más bien, ¿es ético reducir la identidad personal solo a datos? Voy a poner algún ejemplo. Los estudiosos nos dicen que somos capaces de pestañear 6 millones de veces al año, que tenemos aproximadamente 5,5 litros de sangre, casi 2 metros cuadrados de piel, 200.000 kilómetros de venas y vasos sanguíneos, y que nuestros ojos pueden diferenciar unos 10 millones de colores aproximadamente. Esto es una cifra aproximada porque creo que los varones tenéis más dificultad para llegar a esta cifra. Lo dicen los estudiosos también, ¿eh? Es verdad que todos somos estos datos, pero ¿somos solo datos? Tengo que decir que al final de la conferencia me acerqué a estos científicos y les pregunté si no se contemplaba la posibilidad de incluir entre esos nuevos derechos el derecho al propio cuerpo sexuado. No os describo la cara que me pusieron, pero su respuesta fue que ni siquiera se les había ocurrido semejante idea, cosa de mujeres. Bien, probad ahora a cerrar los ojos y a entrar en vuestra interioridad. Descubriréis ahí, dentro de vosotros, un riquísimo mundo interior que no está hecho de datos anatómicos o fisiológicos, y sí de vivencias, de sentimientos, de anhelos, de miedos, de presencias. En este viaje interno hacia mi propia subjetividad, el paisaje me invita a descubrir lo más valioso que tengo y que en definitiva soy yo mismo, mi yo, ese yo que se decide a sí mismo en cada acto de libertad. ¿Podemos hablar, por tanto, de una identidad humana que sea solo mental o cerebral o fisiológica? ¿Podemos acaso encerrar nuestro yo en un tanto por ciento?
En definitiva, ¿de qué identidad humana estamos hablando y dónde reside lo más esencial de esa identidad del sujeto? El título de esta ponencia hace referencia a crisis. En su definición, el término crisis significa literalmente, cito, un momento decisivo en un asunto de importancia. La Real Academia Española de la Lengua define el término como, cito, un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos dos, el proceso o la situación, son apreciados. Y afirma también la Real Academia de la Lengua que una crisis es la intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. La definición hace evidente que la gran cuestión antropológica de la identidad humana atraviesa efectivamente un momento de crisis. Podríamos decir incluso que atravesamos hoy una época de posidentidad, caracterizada por la superación de las categorías propiamente personales en la definición de nuestra propia identidad humana, especialmente en lo que se refiere a la corporeidad y a la sexuación. Ahora bien, cabe preguntarse si fue antes el huevo o la gallina, es decir, si ha sido la crisis del cuerpo que se extendió con virulencia a partir de la década de los años 60, la que ha desencadenado una profunda crisis en la identidad personal del sujeto, o si en cambio fue la crisis de identidad del sujeto que afloró con matices nuevos a partir del pensamiento ilustrado, la que ha conducido al proceso actual de redefinición del cuerpo y de la entera realidad humana. Porque hoy se habla del cuerpo biológico, del cuerpo tecnificado y del cuerpo virtualizado. O si queréis, se habla de la persona biológica, de la persona tecnificada y de la persona virtual. Más que la generación de la persona, hoy interesa la construcción del personaje. De la pregunta ¿quiénes somos? Estamos pasando a la pregunta ¿por qué no nos reinventamos? Y de la pregunta ¿qué significa la masculinidad y la feminidad? Estamos pasando a la pregunta ¿existe acaso la masculinidad y la feminidad? No interesa, por tanto, un concepto de naturaleza humana entendida como dato real, sino entendida como producto del pensamiento. Así la definen las ideologías posilustradas que han reducido el ámbito del ser a un contenido más de la conciencia. En cualquier caso, me parece que en la crisis antropológica contemporánea hay un aspecto sumamente llamativo, y es la pretensión, bastante prometeica, por cierto, de llegar a un punto de no retorno en esa total redefinición de la realidad humana y personal. La magnitud de lo que está en juego me ha llevado a preguntarme por dónde comenzar. ¿Qué vías, qué caminos apuntó en su momento Juan Pablo II para recorrer esta crisis actual? Es decir, este momento decisivo que atravesamos en una cuestión de capital importancia como es la identidad humana y la diferencia sexual. Me voy a detener a considerar algunas de estas vías y en concreto me voy a referir a 4. En primer lugar, la vía de la experiencia del cuerpo y la experiencia de la diferencia sexual. El itinerario argumentativo de las catequesis sobre el amor humano se articula en torno a la noción boitiliana de experiencia, definida como un gran proceso epistemológico en el cual, cito, el hombre se dirige cognoscitivamente hacia sí mismo. Esa experiencia tiene una estructura objetiva y subjetiva a la vez, pues según Wojtyła, cito, la experiencia de cualquier cosa que se encuentra fuera del hombre siempre conlleva a la vez una cierta experiencia interna del propio hombre. El hombre nunca experimenta nada externo a él sin que, de alguna manera, se experimente simultáneamente a sí mismo.
Fin de la cita. Pues bien, Juan Pablo II iniciará la reflexión de sus catequesis con el análisis de la experiencia originaria de la soledad. El hombre que, conociendo el mundo, se descubre a sí mismo ontológicamente solo, único, es el hombre que se sitúa existencialmente a la búsqueda de su propia identidad. En la experiencia de su soledad metafísica, el hombre se descubre a sí mismo situado corpóreamente en la realidad como un cuerpo entre otros cuerpos. Sin embargo, es ese cuerpo el que le lleva a reconocerse a sí mismo, no como un algo, sino como un alguien, único y distinto. Esta experiencia humana de la soledad significa, por tanto, el inicio de un proceso de distinción y de diferenciación del hombre frente a las cosas, que llegará a culminar en la estabilización de su identidad humana. Pero me interesa destacar aquí que todo este proceso de autoconocimiento pasa ineludiblemente por la experiencia del propio cuerpo sexuado. Juan Pablo II afirma que a medida que el hombre del Génesis comienza a conocerse a sí mismo, distinto de todos los demás seres vivientes, simultáneamente va, dice él, adquiriendo conciencia de su ser personal. Y en ese primer acto de autoconciencia humana está contenido también, según el Papa, el primer testimonio del descubrimiento de la propia corporeidad. El cuerpo sexuado es, para Juan Pablo II, ese espacio antropológico en el cual el hombre hace continua y permanente experiencia de sí mismo. Por eso, el cuerpo se convierte en un camino necesario a recorrer en la búsqueda de la propia identidad humana. Por otra parte, esa autoconciencia, esa experiencia de mí mismo, es originaria y fundante, es decir, está siempre, siempre presente en la raíz de cada experiencia humana. La conciencia de mí mismo es simultánea a cualquier otra experiencia que yo pueda tener y, por lo tanto, acompaña siempre la experiencia de mi propio cuerpo sexuado. Es decir, cuando me pienso a mí mismo, lo hago siempre en un cuerpo concreto que es masculino o femenino. Y es precisamente esta autoconciencia humana en la cual se revela y se manifiesta la persona, la que, abarcando también el propio cuerpo sexuado, lo hace ser distinto y superior a los demás cuerpos, es decir, lo hace ser un cuerpo personal. Este significado personal es el que el hombre del Génesis no encontraba en los demás cuerpos de las cosas o de los animales. Ahora bien, damos un paso más. La experiencia del propio cuerpo sexuado es inseparable, la experiencia del propio cuerpo es inseparable de la experiencia de su sexuación, puesto que el cuerpo en el cual yo tomo conciencia de mí mismo es siempre y solo masculino o femenino. Y de la misma manera que la experiencia de mí mismo no es algo puntual y transitorio, sino que es una experiencia continua y perdurable en el tiempo, así también lo es la experiencia de la propia masculinidad y feminidad. El hombre está siempre en contacto consigo mismo, pero lo está simultáneamente desde su autoconciencia de ser varón o mujer. Hay, por tanto, una correlación entre la autoconciencia humana, que es autoconciencia de ser varón o mujer, y la masculinidad y feminidad, tal como se expresan en la objetividad del cuerpo. En otras palabras, es la autoconciencia de ser varón o mujer lo que hace que la masculinidad y la feminidad que se expresa en el cuerpo tengan un significado personal y no sean simplemente una cualidad meramente orgánica de la persona. De la experiencia de la soledad originaria, llegamos así a la cuestión fundamental de la identidad humana. Si la experiencia de mí mismo es simultáneamente
experiencia de la propia identidad corpórea y sexuada, si la autoconciencia es simultáneamente una autoconciencia de ser varón o ser mujer, entonces la sexuación masculina y femenina es un contenido irrenunciable y esencial de eso que Juan Pablo II llamaba lo irreductible del hombre. En este sentido, afirma el Papa que en esa experiencia de mí mismo se manifiesta, cito, de manera casi completa la absoluta originalidad de lo que es el ser humano en cuanto varón y mujer. Fin de la cita. Volvamos ahora a retomar la definición de crisis que nos ofrecía la Real Academia Española de la Lengua, es decir, entendida como un momento decisivo en un asunto de importancia en el cual se intensifican los síntomas de una enfermedad. La cuestión que se nos plantea aquí es cómo recuperar y cómo desentrañar el profundo significado antropológico que se esconde en esta experiencia del propio cuerpo sexuado, precisamente en una cultura tremendamente corporeísta, que sin embargo termina por rechazar y culpabilizar al cuerpo. Cómo acompañar, por tanto, esa experiencia y convertirla en un camino que el hombre está llamado a recorrer si quiere llegar al descubrimiento de sí mismo y de su propia verdad. Teniendo en cuenta, además, esa unidad entre experiencia y revelación, que Juan Pablo II enuncia también al inicio de sus catequesis, me pregunto, ¿no podría ser que la experiencia de mí mismo, inseparable de la experiencia del propio cuerpo y de mi ser varón o ser mujer, condujera al hombre hacia la experiencia religiosa y hacia el encuentro con Dios? Es posible que la actual crisis del cuerpo haya arrastrado consigo la desacralización de la propia interioridad, algo que Juan Pablo II, ya desde sus primeros escritos poéticos y sobre todo teatrales, consideraba como un verdadero espacio místico. Esta es, por tanto, la segunda vía que voy a considerar a continuación, la vía de la propia interioridad. En septiembre del año 1939, Karol Wojtyła tuvo que interrumpir sus estudios de polonística en Cracovia porque estalló la Segunda Guerra Mundial. Se dedicó entonces al estudio de los grandes clásicos del romanticismo polaco, a leer con avidez la Sagrada Escritura y a escribir sus primeras obras de teatro. Coincidiendo con los primeros meses del año 1940, Wojtyła escribió su segundo drama teatral titulado Job. En él aborda, entre otros temas, precisamente esta gran cuestión que nos ocupa, que es la identidad humana. El protagonista aparece rodeado de muchos amigos que le agasajan y le elogian por su amistad, vive instalado en el bienestar económico, goza de una fiel servidumbre, tiene una familia unida en la que reina la armonía y la laboriosidad y, en definitiva, es un hombre muy bien considerado en Oriente porque todos conocen su impecable condición de hombre religioso y justo ante Dios. Sin embargo, en un momento inesperado e imprevisto, lo pierde absolutamente todo y se desencadena en él una terrible experiencia de sufrimiento que, sin embargo, será decisiva en su vida. Abandonado de todos, sin el apoyo de sus seguridades humanas, Job se adentra en una experiencia de oscuridad y de soledad interior que además ha de vivir desde el sinsentido e incluso desde la aparente lejanía y ausencia de Dios. Sin embargo, esta situación, que a juzgar por las apariencias parece significar solo el estrepitoso fracaso del hombre piadoso, religioso y justo, se convierte para nuestro héroe en una fecunda encrucijada de vida que le conducirá desde las ruinas de sí mismo hacia su regeneración espiritual y hacia el resurgir de un hombre nuevo. Job es el hombre que se pierde a sí mismo y que ve resquebrajada su identidad
para recobrarla de forma nueva y más auténtica. El enorme valor humano y religioso que se esconde en esa experiencia de sufrimiento comenzará a hacerse visible en el momento en el que el protagonista se formule con insistencia la gran pregunta antropológica: ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Job comenzará así un camino difícil y doloroso hacia sí mismo, que le conducirá hasta el más escondido hondón de su propia interioridad. Cuando Job entre dentro de sí, comenzará a descubrir su auténtica identidad, muy distinta a aquella que perdió con sus bienes, sus amigos, sus negocios, su fama, su casa, su familia, hoy podríamos decir su Instagram, sus seguidores, sus likes, sus WhatsApp. Será también el momento en el que el protagonista descubra esa autopaternidad en la que cada hombre ha de aprender a generarse a sí mismo, según la verdad de su ser personal y a través del ejercicio de su libertad, si quiere después engendrar y generar a otros. El camino humano de Job se convierte así en un camino místico, que le conducirá a descubrir no una verdad teórica o abstracta, sino una verdad personal, que se le revelará en el encuentro con el Cristo de la cruz. El hombre, Job, se encontrará a sí mismo precisamente en este cara a cara con Cristo dentro de su propia interioridad. Retomo ahora de nuevo la idea de crisis tal como la venimos definiendo desde el principio, es decir, como un momento de cambio profundo y de consecuencias importantes en el que afloran con especial virulencia los síntomas de una enfermedad. Creo que precisamente ahora que la experiencia del sufrimiento ha trastocado de manera tan sorpresiva e inesperada la vida de tantos hombres, se hace especialmente necesario recuperar esta vía de la propia interioridad. Karol Wojtyła terminaba su obra teatral invitando a los Jobs de todos los tiempos y lugares a recorrer ese camino que transitó el protagonista de su obra, ese sendero oscuro y difícil que conduce al hombre al descubrimiento de su propia interioridad para encontrarse ahí consigo mismo y con Dios. Sin embargo, cabe preguntarse cómo recuperar esa vía de la subjetividad humana sin caer en una psicologización de esa interioridad o en un subjetivismo cerrado y solitario en cuyo callejón sin salida parece seguir encallado el hombre de hoy. ¿Cómo educar y cómo acompañar a cada hombre en este camino de trascendencia hacia lo interior de sí mismo, para impedir que caiga en la trampa de una externidad y objetividad despersonalizada, asimilándose así al nivel infrahumano de las cosas? La sexuación del cuerpo, desprovista de esta interioridad personal, queda atrapada en el utilitarismo más atroz, eso que precisamente es lo más contrario a la vocación del cuerpo, al amor y a la dignidad de la persona. El camino de la persona pasa por un proceso de integración y de unificación de todas las dimensiones de su ser en torno a ese centro sagrado que es el yo, ese yo mismo que permanece como un pozo duradero en medio de todas las múltiples experiencias humanas que hacemos cada día y más allá del cual la persona puede desintegrarse en la nada de una experiencia más. La tercera vía que voy a considerar es reconstruir la unidad originaria entre el varón y la mujer. Volvamos de nuevo a ese hombre del Génesis que está recorriendo el camino de su soledad metafísica en busca de su propia interioridad. Es precisamente su yo, la autoconciencia de ser persona, lo que le impide identificar su humanidad con el resto de seres que le rodean. Esto significa, según Juan Pablo II, que el hombre, en su proceso de autodefinición, no solo ha de mirar hacia las cosas y los animales para saber lo que él no es,
sino que ha de abrirse hacia la persona, es decir, hacia ese segundo yo, que es el varón para la mujer y la mujer para el varón. En este sentido, afirmará Juan Pablo II que, cito, varón y mujer son dos yo humanos determinados por su masculinidad y feminidad. Y aquí, de nuevo, nos guía la experiencia del cuerpo sexuado, porque esta experiencia incide de una manera muy especial en la autoconciencia de mi propio yo. En esa experiencia del propio cuerpo masculino o femenino, el hombre percibe como un dato originario y radical no solo que es, sino el modo masculino o femenino en que es. Cuando conozco a los demás hombres, un conocimiento externo que es siempre y a la vez un conocimiento de mí mismo, lo hago en cuanto están situados ante mí no solo de forma genérica en cuanto a hombres, sino también y a la vez de forma concreta en cuanto a seres personales, es decir, en cuanto que todos ellos son siempre y solo varón o mujer. Esta experiencia de los demás hombres es a la vez un autoconocimiento de mí mismo, no solo en cuanto a hombre, sino también en cuanto que soy persona, porque la condición sexuada de los demás hombres incide de manera muy directa en el autoconocimiento de mi propia masculinidad o feminidad. Ante los demás hombres, que son siempre y solo varón o mujer, me reconozco a mí mismo también como varón o mujer, pero a la vez, igualmente, me reconozco y me distingo a mí mismo como este varón o esta mujer. Es decir, único y distinto a todos los demás varones y mujeres que se presentan ante mí. Por tanto, la experiencia de la masculinidad y de la feminidad de los demás cuerpos personales revierte de una manera muy directa e incisiva en la autoconciencia de mi ser personal y en la experiencia de mi propia masculinidad o feminidad. Por eso afirmará Juan Pablo II, cito, que el conocimiento del hombre pasa a través de la masculinidad y feminidad, porque son los dos modos de ser hombre. Así pues, esta experiencia recíproca del cuerpo muestra hasta qué punto la identidad humana se manifiesta determinada y constituida por una estructura propia que está formada por la unidad y a la vez la diferencia entre lo masculino y lo femenino. La totalidad de lo humano existe solo como varón y mujer. Y esto de forma definitiva y conclusa, pues no hay otro modo de ser humano que serlo como varón y como mujer o serlo en un cuerpo masculino y femenino. En la masculinidad y feminidad del cuerpo se expresa una subjetividad personal también masculina o femenina. Detrás de cada él o ella hay un yo también masculino o femenino, es decir, dos subjetividades distintas que dotan al cuerpo de un fundamento personal también diferente, masculino o femenino. Por tanto, ni lo masculino ni lo femenino agotan por sí solos el significado del ser personal. Esa realidad personal que se expresa en ambos con una limitación intrínseca constitutiva requiere del enriquecimiento recíproco, mutuo entre lo masculino y lo femenino para que pueda realizarse y manifestarse siempre con mayor plenitud. Según esto, no es posible sostener que la masculinidad o la feminidad sean atributos accidentales de la persona, procedentes de la educación o de la cultura, o que sean simplemente un proyecto subjetivo que el propio individuo puede elegir y modelar. Masculinidad y feminidad son más bien una propiedad integral y sistémica de toda la persona, o si se quiere, son los dos modos en que se manifiesta nuestra humanidad. Fuera de ellos, tendríamos que preguntarnos si no estamos hablando ya de otra humanidad y de otro ser humano,
E incluso tendríamos que preguntarnos si es correcto llamar humano a un ser que no sea ni masculino, ni femenino, ni corpóreo. Es decir, ¿se puede pensar el hecho y la realidad humana en perspectiva transhumanista? Situémonos con la imaginación en un mundo habitado por seres humanos no sexuados e incluso no corpóreos, en el que efectivamente no exista ni lo masculino, ni lo femenino, ni la carne. ¿De qué yo humano estamos hablando? ¿Qué significa aquí la identidad humana? Aquellos dos científicos a los que me he referido al inicio de esta reflexión no se plantearon la necesidad de incluir el derecho al propio cuerpo sexuado entre los nuevos derechos humanos, aunque sí que reclamaban el derecho a la propia identidad personal. Creo, sin embargo, que el peligro de disolución de la propia identidad puede darse mucho antes de que logremos traspasar todos los datos y la información de nuestro cerebro a un ordenador. No somos datos, pero sí somos varón y mujer. Por tanto, hay una vía más sutil, puede que incluso más eficaz, para manipular y disolver la identidad humana, que consiste precisamente en manipular y disolver el significado personal y teológico de la masculinidad y de la feminidad. Borrar lo corpóreo masculino y femenino de la realidad humana como una vía para redefinirla desde su raíz significa disolver en la nada aquella comunión de personas en la que Dios creó al varón y a la mujer. Así se reinventa un ser humano que no sea persona y que, por lo tanto, no sea imagen de Dios. En ese nuevo diseño de humanidad no habría espacio, por ejemplo, para la masculinidad de Cristo o para la feminidad y maternidad de María, y mucho menos aún para la acción creadora de Dios. Con ello, habríamos reinventado también una divinidad no trinitaria, impersonal, en la que ya no habría espacio para la encarnación y para el don de sí. Estamos en un momento de crisis en el que no podemos perder la batalla del cuerpo y de la diferencia sexual, porque nos va en ello no solo la credibilidad del cristianismo, sino la misma veracidad del entero orden de la creación. Creo que esa batalla está perdida si la libramos solo en el campo de las ideologías. Más bien, la tarea que se nos ha encomendado es hacer creíble la comunión, instaurar el orden de la comunión de personas en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales, reconstruir aquella unidad y comunión originarias en la que fueron creados el varón y la mujer, y que todavía hoy nuestro pecado personal y no tanto las ideologías sigue impidiendo que se haga realidad. Termino apuntando todavía brevemente una cuarta vía que Juan Pablo II nos dejó indicada en sus escritos. Es la vía de la mujer y de la maternidad. En la carta apostólica Mulieris Dignitatem, Juan Pablo II recoge algunos enunciados que invitan a profundizar aún más en esa especial relación entre la mujer y el orden de lo humano. Enumero solo algunos. Especialmente sugerente es el conocido número 30, en el que el Papa se detiene a considerar cómo, por su maternidad, Dios ha situado a la mujer, más que al varón, en una mayor cercanía con el hombre y con todo lo humano. Además, en el número 25 dirá que lo femenino esponsal se convierte en símbolo de todo lo humano, masculino y femenino. Y antes, en el número 22, afirma el Papa que, cito, no se puede lograr una auténtica hermenéutica del hombre, es decir, de lo que es humano, sin una adecuada referencia a lo que es femenino.
Fin de la cita. Una infravaloración de este principio hermenéutico de lo femenino supondría, según Juan Pablo II, un empobrecimiento de humanidad. El Papa completaba así aquel otro principio recogido en Gaudium et Spes número 22, que hace del Verbo encarnado una clave hermenéutica de todo el misterio del hombre. Creo que aún hoy la mujer sigue siendo el camino de Dios hacia los hombres. Quizá por eso la mujer vive hoy una profunda crisis en la que se hiperboliza la feminidad y en consecuencia se deforma también el significado de la masculinidad. La feminidad es la expresión de la imagen de Dios en la mujer. La vocación específica de la mujer está en relación con el orden del amor, que es también el orden propio del Espíritu Santo. Quizá por eso la mujer es más receptiva a las mociones del Espíritu y, como decía Juan Pablo II, sabe de engendrar inmensamente más que el varón. La mujer sabe permanecer mucho y con fatiga, porque está acostumbrada a esperar y a acompañar el crecimiento de la vida en el hombre, en todo hombre. Nadie como ella conoce la experiencia del dolor que acompaña siempre el surgir de una vida nueva humana. Por eso a la mujer le corresponde esa especial misión de hacer salir al varón de su soledad originaria para ayudarle precisamente a vivir en plenitud el misterio de su autopaternidad. La maternidad acostumbra a la mujer a la interioridad, a posar esa mirada interior sobre las cosas y sobre las personas que tanto ayuda a humanizar lo humano. Y como afirmaba Juan Pablo II, cito, la maternidad es expresión de la paternidad. Siempre ha de retornar al Padre para tomar de él todo aquello de lo que es expresión. En esto consiste el esplendor de la paternidad. Fin de la cita. Termino ya con unas palabras de Karol Wojtyła que son una no pequeña confesión personal y autobiográfica. Meditando sobre la idea de que toda persona es un don para el otro, el Papa se dirige al varón con estas palabras. Fue un largo camino el que me condujo a descubrir el genio femenino. Pero la providencia misma hizo que llegara el tiempo de poder reconocerlo e incluso de dejarse deslumbrar por él. Pienso que cada hombre, independientemente de su estado y de su vocación en la vida, debería escuchar esas mismas palabras que escuchó José de Nazaret. No temas acoger contigo a María. No temas acogerla contigo significa haz todo para reconocer ese don que ella constituye para ti. Tan solo teme una cosa, no apropiarte de ese don. Es lo que tienes que temer. Siempre que ella sea para ti un don del mismo Dios, puedes alegrarte con seguridad de todo lo que es ese don. Es más, deberías hacer todo lo que está en tus manos para reconocer ese don, para mostrarle a ella en qué medida constituye un valor irrepetible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos, ambas conferencias de alto nivel que nos han mantenido atentos a pesar de la hora. Se abre ahora un momento de diálogo con los ponentes. ¿Alguna pregunta que haya podido surgir? Don Juan José, yo tengo alguna también. Mi pregunta está dirigida fundamentalmente a Eduardo, aunque indirectamente también a Carmen, que puede responder.
y es un poco la pregunta por la ingeniería social. O sea, lo que ha hablado Eduardo de educación como intergeneracional se basa en unas relaciones que por sí son personales. O sea, la dificultad es, la ingeniería social lo que te hace es separarte de esas relaciones, imaginarte como fuera de ellas, para luego ponerlas en cuestión. Es decir, no te fíes de ellas. Con lo cual te debilita para luego reconstruirte. Y un poco toda esa idea de reconstrucción, en el fondo, es dejarte en el vacío, ¿no? O sea, cómo, creo que antropológicamente sí hay una respuesta a esa ingeniería social, porque se basa en un cierto pensamiento utópico, con la pretensión de, a partir de esa ingeniería social, construir un mundo mejor, pero lo que hace es, como Carmen también presentaba, al final convertirte en una serie de datos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo responder? Porque yo creo que esa ingeniería social está ahora, bueno, es un grandísimo peligro y que hay que responder antropológicamente. Perdonad por los... Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, esta ingeniería social existe. Yo, al pensar en mi contribución, le di vueltas si darle importancia o no, ¿no? Como también al tema del transhumanismo del que antes ha hablado Carmen, ¿no? Estos desafíos que nos empujan a un mundo feliz, de Aldous Huxley, Brave New World, ¿no? Un mundo que no es el de la sociedad humana, ¿no? Me pone un poco nervioso. Hay trabajos de investigación en mi facultad centrados en el transhumanismo y yo creo que hay que tenerlos, y en este tipo de desafíos también la ingeniería social a la que aludía don Juan José, que nos despersonaliza, que hace grande el hiato, el abismo entre generaciones, para luego proponernos una autopoiesis, una autoproducción, autoconstrucción de nosotros mismos, que es mejora humana, ¿no? Human enhancement, ¿no? Es lo que se nos propone, la mejora de la especie y hacia un mundo mejor, ¿no? Bueno, eso está ahí y yo creo que la familia, la reivindicación de la diferencia sexual, de la condición sexuada, ¿no? La importancia de la carne, de la que hoy se ha hablado, de la encarnación, ¿no? La corporeidad, la estabilidad, la relativa estabilidad de las relaciones familiares, ¿no? Todo esto, en la familia aprendemos a vivir entre generaciones, ¿no? Y además es que no estamos solo una familia aprendiendo esto, estamos las familias unidas a otras familias, ¿no? Y en el contexto de la Iglesia, ¿no? Familia de familias, ¿no? Que reivindica como ninguna otra comunidad de intercambio la importancia del cuerpo y de la carne, ¿no? Bueno, desde la encarnación hasta el sacramento de la Eucaristía del que hoy se ha hablado también, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la manera de resistirnos, nuestra manera de vivir, ¿no? Tenemos a favor la vida, ¿no? La inercia, en el mejor sentido del término, de nuestra ordinaria y humana manera de vivir, ordinaria, cotidiana, humana manera de vivir, que hay que defender, sin duda alguna, de estos desafíos, ¿no? De la ingeniería social que se nos presentan un día sí y otro también, es verdad, ¿no? Pero yo creo que lo tenemos muy a mano, la manera de resistirnos a esta invitación a desconsiderarnos a nosotros mismos, a reconstruirnos desde cero, a no reconocer que procedemos de otros, ¿no? La importancia de la receptividad, la importancia del ser familiar y de que en el seno de la familia y de unas familias junto a otras familias es como en el contexto de la familia de familias que es la Iglesia podemos entender y vivir qué somos las personas. Podemos entender y vivir qué es ser generativo y también salvar la distancia entre las generaciones, salvar en el sentido de verla como una riqueza, ¿no? Como una riqueza que nos completa, claro que sí, y que no es una molestia, ni un fastidio, ni un ataque, ¿no? A lo que somos ahora.
Sí, no, nada más. O sea que estamos ante un proyecto de reingeniería es más que evidente, ¿no? A mí se me ocurren 2 o 3 vías o claves, ¿no?, para hacer nuestra propia reingeniería, es decir, volver a recuperar lo esencial. En primer lugar, revisar nuestro diálogo con las ideologías, ¿no?, sean las que sean. Hay que conocerlas, habrá que dialogar, pero no caer en la trampa de sus categorías y asumirlas. Y más fecundo y más rico que el diálogo con las ideologías es proponer la verdad de la realidad humana, del hombre, ¿no? Y esa realidad humana, esa verdad, pasa por la estructura originaria primera, que es la estructura de la comunión de personas en la que fueron creados el varón y la mujer. Esa me parece otra de las claves fundamentales. Volver al origen en esta estructura que es el eje, o sea, la realidad humana existe articulada en torno a esa estructura. Y esta hay que recomponerla. Hay que hacer una reingeniería para recuperar esta unidad entre lo masculino y lo femenino en cualquier ámbito de la sociedad civil y eclesial, en las relaciones interpersonales. Volver a descubrir la belleza para saber presentarla, de esta unidad originaria entre el varón y la mujer. Me parece además decisivo volver a redescubrir esa grandiosa y milagrosa ingeniería de lo humano que es la maternidad. Me parece que hay que volver a recuperar el origen del hombre, o el hombre en su verdadero origen, y ese origen pasa por la maternidad de la mujer. El camino de la maternidad pues, nos enseña a recuperar, ¿no?, la realidad humana desde su primerísimo instante, desde su raíz. Y es ahí donde descubrimos la ingeniería creadora de Dios, ¿no? Creo que todo esto, primero, nosotros lo tenemos que descubrir, es una tarea primera que hay que hacer, conocer esta verdad, esta belleza del amor del ser humano que Dios creó, para saberla presentar y superar eso que puede llegar a ser una trampa, que es el diálogo con las ideologías, en las que sean, superar eso con la propuesta de una verdad que tumba el error y la mentira simplemente porque atrae por su belleza, ¿no? Creo que esa labor, en primer lugar, la tenemos que hacer nosotros. Descubrir esa belleza que Dios nos ha revelado sobre el ser humano y sobre el amor en nuestra persona concreta, ¿no?, a través de la vía del cuerpo. Porque si no, difícilmente podremos proponer esta belleza que está encerrada en lo que Dios nos ha revelado. Sí, aquí José. Sí. Pues, Carmen, muchas gracias por la pregunta. Era directamente a tu presentación y luego también creo que toca la de Eduardo. Hace menos de 25 años, yo creo que es el libro de Julián Marías, Personas, lo digo para ver un poco la distancia, que no es tan grande, ¿no? Un filósofo, bueno, normalmente aceptado y con un prestigio, ¿no?, dentro de España, y él escribe, dice, con toda naturalidad, el libro pues, se publicó en una editorial de gran, ¿no?, de prestigio también, y fue aceptado como con la autoridad que tiene como filósofo, ¿no? Y decía, me resulta difícil, me siento extraño cuando escucho la expresión ser humano, porque yo nunca he visto un ser humano, he visto hombres o mujeres, lo dice así. Y luego llega a decir que cuando quiere definir la persona, porque es un libro, es la persona humana, dice que persona es un término análogo, no es unívoco. Cuando decimos persona masculina o persona femenina, estamos diciendo dos cosas que no son equívocas, ciertamente hay algo común, pero que llega a decirlo así, hay una analogía, es decir, la persona masculina y la persona femenina son dos formas de ser persona, ¿no? Y esto se podía decir hace 25 años con esa clarividencia que él tenía, ¿no? 25 años después, pues tenemos que el hombre-mujer es la propuesta, ¿no? De decir, el hombre a la mujer, ahora lo que hay es una gama, ¿no?, de colores, como se equivale al color, pues entre el negro y el blanco hay una gama infinita, ¿no? Y cada uno elige ahí
Está la intersexualidad, que ya incluso pues, se aduce, ¿no? El caso extraño para decir que eso no existe, y luego está toda la... Entonces, bueno, la pregunta es un poco decir cómo ante este cambio tan radical, ¿no? Porque es volver a las evidencias al final, a lo obvio qué camino pedagógico, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Que están empezando a asumir esto como lo normal. Porque entra, bueno, como hay amigos, como los medios de comunicación lo transmiten así, ¿no? Es un poco la pregunta pedagógica ante este cambio generacional, ¿no? Y de rebote, entonces, la pregunta es para Eduardo, porque el cambio generacional pone un desafío nuevo a los... No es el que siempre ha habido entre padres e hijos o entre abuelos, padres, hijos, sino que ahora de repente el padre, ¿cómo transmitir esto cuando es difícil ya transmitir un modelo de vida que no se ha vivido, ¿no? Que normalmente era la labor del padre, ¿no? Creo que bueno, son preguntas muy amplias, pero pues, si podéis dar alguna luz, y entendiendo que más para presentar el drama y la necesidad que hay de reflexionar sobre estos temas, aunque hay una gran claridad antropológica, pero de la parte pedagógica, ¿no? De decir, ahora cómo lo transmitimos para que pueda ser, porque son cosas obvias que son siempre las más difíciles de explicar, claro, lo más inmediato, ¿no? Hacerle ver a uno que está viendo la luz, pues es lo más difícil, porque la luz está ahí, no me fijo en ella, ¿no? Pero es, bueno, la pregunta pedagógica por suscitarla sabiendo que es infinita. Pues es verdad que lo del ser humano es una generalización, igual que ahora hablamos del planeta, o en lugar de hablar de la Tierra o del cosmos, esos términos, es verdad que la terminología es fundamental porque vehicula ideas. ¿Cómo trasladar todo esto a los jóvenes? Yo creo que hay que aprender a acompañar la propia experiencia. Quizá esto también es un poco genérico, pero estamos hablando aquí mucho del cuidado, ¿no? Del acompañar, y creo que hay que aprender primero a entender no solo la gramática que está encerrada en la propia experiencia del cuerpo y de mi masculinidad, sino también la semántica. Gramática y semántica, ¿qué significa eso que estoy viviendo? ¿Por qué se me cae la baba ante esta chica que está guapísima, ¿no? ¿Y qué significa eso para mí? Acompañar esa experiencia desde la propia interioridad. Creo que hay que redescubrir esta vía que es más lenta, es más pesada, me exige mucho porque me compromete, me exige conocerme yo a mí mismo, saber leer el lenguaje de mi propio cuerpo, interior, exterior, pero creo que es fundamental saber cuidar y acompañar la propia experiencia, y más en los jóvenes, porque están viviendo una realidad novedosa en su propio cuerpo respecto del cuerpo del otro, están descubriendo su ser varón frente al ser mujer de esta chica o de este chico, y entonces ayudar y entrar ahí para ayudarles a leer su propia experiencia de la masculinidad y de la feminidad. Y luego me parece también importantísimo educar en la libertad, educar la libertad. Cuando Juan Pablo II hablaba de la autopaternidad, es decir, el hombre se construye a sí mismo, puede hacerlo según una ideología o según su propia verdad. Eso pone en juego lo más esencial de mi persona, que es mi libertad. Entonces, creo, ¿no?, que tenemos que educar y apuntalar el tema de la libertad. Si hay algo que llama la atención, es central en los primeros escritos y en los últimos de Juan Pablo II, es la preocupación no por el ser humano, sino por el hombre concreto. Este hombre que existe, como el personaje de esta obra, Job, existe en esta tierra concreta, con esta familia, con esta mujer, que es así, ese hombre concreto, que comienza a nacer y se regenera a sí mismo a partir de una experiencia muy concreta, que es la suya y no es la de otros. Y es una experiencia de sufrimiento, o una experiencia de enamoramiento, o una experiencia en mi propio cuerpo, descubrimiento de... Entonces creo que hay que acompañar la experiencia del hombre concreto. Y esto requiere pues una pedagogía y un saber estar ahí. Para acompañar a otros tengo que entenderme yo a mí mismo, entender el lenguaje del cuerpo.
Y esto en cualquier situación y vocación y condición de vida, no solamente en el matrimonio, sino más allá, ¿no? en otras situaciones. Pero a mí me parece fundamental partir de la experiencia, o sea, experiencia no entendido como algo emotivo, sentimental, sino esa experiencia según la concebía Karol Wojtyła, ¿no? En eso que me pasa, en eso que yo hago, en eso que yo pienso, conozco, y en eso me conozco a mí mismo y me decido a mí mismo, ¿no? Entra en juego mi libertad. Sí, gracias por la pregunta, don José. Yo pensaba en varias cosas, me venían a la cabeza, ¿no? Es la obra Persona, ¿no? De Marías, del 96, ¿no? Mapa del mundo personal, de persona. Ya tuvo él sus problemas cuando la mujer en el siglo XX, porque hubo una presentación de esta obra en Madrid, creo, en la década de los 80, y allí estaban algunos que, bueno, no asumieron, le relativizaban el mensaje de este ensayo tan brillante, ¿no? La mujer en el siglo XX. Y de estas verdades que él ha explicado tan bien, ¿no? Y en un castellano tan maravilloso, tan delicioso, ¿no? Yo estaba pensando me ha venido a la mente Sorodovisco, ambiente, ¿no? El ambiente de Karol Wojtyła y de los parejas de novios y de matrimonios. Y también mi experiencia, si me permitís, ¿no? Creo que a lo mejor eso ayuda a escuchar, ¿no? En mi parroquia y en mi familia y en nuestro matrimonio. O sea, aquí hay una dialéctica, por decirlo suave, varón-mujer, ¿no? Fundamental. Cristo entre nosotros, ¿no? Ha hecho suyo nuestro matrimonio y nos ayuda, ¿no? Todos los días, ¿no? Y lo tratamos de transmitir. Estoy intentando complementar un poco la respuesta ahora. Voy a ir a un nivel más a ras de suelo, ¿no? La respuesta de Carmen, ¿no? Que me parece estupenda, pero, bueno, hablando de la experiencia, pues, el padre ha de estar presente y la madre también. O sea, ¿qué es lo que tenemos cuando venimos al mundo? Tenemos nuestro padre y nuestra madre, tenemos ese varón y esa mujer, ¿no? Y eso es lo que tienen ahora, ¿no? Todos lo tienen. Bueno, voy a hablar de lo que veo a mi alrededor. Eso es lo que tienen mis nietos. Y, bueno, ahí está mi hijo y está mi nuera y están los dos. Yo veo la cara de mis nietos cuando pequeñitos, cuando entra mi hijo en su casa, ¿no? O cuando entra en casa y están ellos en casa, ¿no? Ha venido su padre, ¿no? O cuando ha venido su madre, ¿no? Y yo doy gracias a Dios de que está en la parroquia otras familias donde la experiencia se comparte, se van juntos a jugar, se van de vacaciones juntos, proyectan juntos. Es que antes de que llegue la experiencia del joven, ¿no? Y antes de que escuchen tantos y tantos mensajes, bueno, ya les llegan de niños, ya les llegan. Allí en Valencia, una médico le decía a una niña de nuestra parroquia de 3 años, de 2 años, ¿no? ¿Tú eres niño o niña? O sea que llegan, estas propuestas llegan, ¿no? Pero bueno, vuelvo a apelar a la familia, ¿no? Como minoría creativa, a la iglesia, a la parroquia, como minoría creativa, donde estamos unas familias y otras, donde hay más niños, hay más niñas. Este es nuestra reserva, ¿no? Es verdad que hay un desafío serio, ¿no? Hay un desafío y hay que hacer frente a él, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, con encuentros como este, ¿no? Además, yo leo a los que tienen otras propuestas, llaman de vulnerabilidad, de afectividad, de la importancia de la receptividad. Esas categorías que he escuchado yo anoche, ayer y hoy, yo las he utilizado. Se pueden leer los escritos, algunas de ellas de Judith Butler, por ejemplo, ¿no? Tú lo sabes bien. Sí, receptividad y vulnerabilidad, pero bueno, la vida se puede vivir a distintos niveles y no todo el mundo, todos amamos, pero no todos amamos bien, y se puede llevar una vida plena o una vida no plena, y uno puede malograr su vida también, yo creo que esto hay que decirlo, ¿no? Es una pregunta tremenda, ¿no? Pero bueno,
Ahí está la reserva que son las minorías creativas, de las que habló con tanta lucidez Joseph Ratzinger, en la década de los 70, creo, ¿no? Y que yo reivindico, ¿no? No como células cerradas al mundo. Yo cuando oigo bueno, es que se cierran, hablando de la opción benedictina, por ejemplo, recuerdo que un profesor de la Universidad Católica, buen compañero nuestro, decía: el mundo lo llevamos dentro de nosotros, así que no hay posibilidad de cerrazón. Pero bueno, yo quiero la educación que quiero para mis hijos, ¿no? Y con toda la libertad y como una propuesta, sin imponer nada a nadie, esto es lo que hay. Ahora, verdaderamente la pelota está en el alero de nuestro tejado, ¿no? Como marido y mujer que estamos educando, como padres, como abuelos, como catequistas, como profesores, como educadores que a su vez necesitan ser educados. Es una tarea de todos los días que yo creo que con el cuidado y con el cariño y con la ayuda de Dios llevamos adelante. Y luego, efectivamente, las personas somos libres y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Con confianza y con esperanza. Bueno, pues hay más preguntas, han mandado, también está levantando la mano, pero yo creo que es razonable dejarlo aquí. Y supongo que estáis disponibles, ¿no? Si alguien quiere, para ahora después. Hacemos el momento de pausa, a las 6:30 nos volvemos a encontrar aquí. Recordad que salimos escalonadamente, después rezaremos vísperas y tiene lugar la presentación del Veritas Amoris Project. Muchas gracias.